Paz de Cristo. Una vez más les saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. Tengo una lección más que compartir con ustedes. Les agradezco que nos estén acompañando en esta hora. Espero que les sea de grande bendición. Una vez más quiero decirle que somos la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. La enseñanza que tengo para ustedes para el día de hoy le he intitulado Reconociendo nuestra condición de pecado. Reconociendo nuestra condición de pecado. Y para esto quiero invitarles a que vayamos a la Escritura en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 37. Ahí vamos a encontrar esta porción que dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Quiero que notemos esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, esta es una continuación de algunas enseñanzas que les he compartido ya con anterioridad. De hecho, ya les hablé, la peor pandemia no es el coronavirus, es el pecado. Y después les compartí una lección que le intitulé El pecado. Y bueno, también les había dicho que para podernos librar de la pandemia del pecado, necesitamos tener al menos 6 cosas en nuestra vida. Y esas 6 cosas que tenemos que tener, las quiero mencionar aquí una vez más. Una de ellas es creer en Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Segundo, reconocer nuestra condición de pecado. Tercero, tenemos que tener arrepentimiento. Cuarto, tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. El 5 es que necesitamos ser llenos del don del Espíritu Santo. Y como sexto punto, vivir una vida santa delante de Dios. De hecho, ya les hablé del pecado en una lección anterior. También ya les hablé del primer punto de creer en Dios. Le intitulé a esa lección: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahí lo va a encontrar en el YouTube o en el Facebook o en la página de nuestra iglesia, página de internet de nuestra iglesia. Bueno, el día de hoy quiero compartirles reconociendo nuestra condición de pecado. Esta es una parte muy importante, reconocer nuestra condición de pecado. Y bueno, ya les he hecho un resumen de lo que vamos a estar hablando, pero estos 6 puntos que les he mencionado me parece que son muy importantes. Cada uno de ellos son bastante importantes porque sin ellos veo que no vamos a poder librarnos, no solamente de la pandemia del pecado, sino de la condenación eterna, ¿verdad? Por eso es de que, bueno, le voy a invitar para que sigamos en esta lección. En esta lección, reconociendo nuestra condición de pecado, esa porción o esa parte que dice reconociendo, tenemos que reconocer. ¿Qué es reconocer? Bueno, reconocer, de acuerdo al diccionario, es cuando uno se examina con cuidado, o alguien se examina con cuidado o con atención, ¿verdad? Ya sea una cosa o una persona. Examinemos una cosa o una persona se examine con cuidado, ¿verdad? Para conocer su estado y formarse un juicio acerca de lo que estamos examinando. También reconocerse o reconocer quiere decir confesarse culpable de un error o de una falta. Y también hay otra descripción, de acuerdo al diccionario, reconocer o reconocerse es de una persona tenerse a sí mismo como lo que en realidad es, ¿verdad? Y bueno,
esto me parece bastante importante porque para estos puntos que vamos a tratar, especialmente esta lección, el reconocimiento de que somos pecadores es muy importante. Mire, por naturaleza, el ser humano tiende a no aceptar sus errores. Y cuando los podemos identificar, tratamos de justificarlo. Y eso es algo común, es algo normal en el ser humano. El rey David dijo estas palabras en el Salmo 19:12. Dice, ¿a quién podré o quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, nosotros mismos, nosotros solos, es difícil que nos miremos nuestros propios errores. Como dice un dicho por ahí mundano, que la zorra no se mira su propia cola. Y así nos pasa a nosotros con el pecado. A veces nos es difícil mirar nuestros propios errores, nuestra propia condición. Pero cuando se trata de reconocer nuestra condición de pecado delante de Dios, debemos de tomarlo con mucha seriedad. Mire, para esto, para que nosotros podamos reconocer nuestra condición de pecado, uno de los pasos que creo que son muy importantes es que se necesita ser realmente valientes. Valientes. Les quiero explicar por qué. Porque para reconocer nuestro pecado o reconocer que realmente somos pecadores, se necesita valentía. Es uno de los pasos iniciales para entrar al reino de Dios, reconocer. Pero para reconocer se necesita que seamos valientes, para reconocer nuestros pecados y reconocer que le hemos faltado a Dios. Para eso se necesita valentía. Así como dice la Biblia. Mire, hay una traducción, la traducción del lenguaje actual, que la voy a poner aquí porque me gustó como dice. Esta traducción dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y luego dice allí, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Se da cuenta? Solamente la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Bueno, para esto yo creo que se necesita que nosotros seamos valientes para poder reconocer nuestras faltas, nuestros errores, que somos pecadores delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los valientes y decididos? ¿Por qué? Porque solamente ellos son los que pueden reconocer que son pecadores. Mire, porque hay muchos obstáculos que vencer, ¿sí? Que solamente con valentía, con decisión y determinación se pueden superar. Por ejemplo, mire, reconocer que toda nuestra vida hemos estado equivocados. Para muchos esto les es muy difícil aceptar que lo que creyeron toda su vida y lo que practicaban toda su vida, hablando espiritualmente, estaba errado. Se necesita valentía para poder superar esto, de tener ese reconocimiento, ¿verdad? Bueno, y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, desprendernos o deshacerse de las creencias vanas que vivíamos, que practicábamos. Desprenderse y dejar de creer y confiar en aquellas cosas que creíamos y confiábamos antes. Se necesita ser valientes para poder quitarnos eso de encima. Por ejemplo, la santería, lo que creíamos que los santos hacían, que las imágenes hacían. Todas aquellas tradiciones vanas que practicamos en nuestra vida, que estaban arraigadas a nosotros. Se necesita determinación, se necesita decisión, valentía para poder quitarnos esas cosas y reconocer que estábamos mal. Mire, y no eso solamente. También, por ejemplo,
el qué dirán de la familia y las amistades. Hay mucha gente que no se atreve a reconocer que ha faltado delante de Dios o que tiene que cambiar su vida. Cuando usted deja que el qué dirán le avergüence o le gane, cuando usted deja de creer y pensar como la gente o la familia, los amistades en el sentido religioso, cuando usted deja de creer o pensar como ellos, comienza la crítica, le comienzan a voltear la cara, le comienzan a cerrar la puerta. Bueno, para eso se necesita valentía. Valentía para reconocer que estábamos mal y que ahora tenemos que encaminarnos conforme a lo que Dios está estableciendo. Pero bueno, hay otra cosa más que se necesita valentía. Mire, reconocer que nosotros somos pecadores, reconocer que somos faltos delante de Dios, reconocer que le hemos faltado a Dios. Hay una cosa que nos ata mucho, hay una cosa que nos amarra mucho, se llama orgullo. Y para vencer el orgullo que tiene cada persona, no es cosa fácil. Es algo que se necesita mucha valentía, mucha determinación, mucha decisión. Este es uno de los obstáculos más grandes que vencer para poder reconocer nuestra condición en cuanto al pecado. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con humillarnos y tener que ir humildemente delante del Señor a buscar su perdón. La Biblia dice con toda claridad, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se da cuenta? Tenemos que humillarnos, tenemos que ir delante del Señor con humildad. ¿Para qué? Para que la mano de Dios nos guíe. Y es tan difícil, es tan complicado para muchas gentes dejar el orgullo. Imagínese usted dejar el orgullo de sentirnos que nos humillan o que nos dicen, pero ¿cómo es posible que estás cambiando ahora? Tanto tiempo, toda tu vida, toda tu familia, mira de esta manera y de esta otra. ¿Y cómo es de que ahora tú estás cambiando? Bueno, nos tocan ahí en el orgullo. Y ahí es el tiempo de hacer una buena decisión. Mire, la descripción del orgullo en el sentido negativo. Mire todo lo que hace el orgullo. Por eso le digo que es muy difícil. Sí, el orgullo es una de las cosas que nos amarran más y no nos permiten reconocer que somos pecadores delante de Dios, delante de nuestro creador, que le hemos ofendido. El orgullo, dice el diccionario de la lengua española, que es un exceso de estimación hacia uno mismo o hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superior a los demás. Oh, que yo me tenga que rebajar a reconocer que he estado mal. Ahí me tocan el orgullo. Pues hay que vencer eso. Otra descripción del diccionario de la lengua española dice que es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Mire, el orgullo hace que la persona se enaltezca. Sí, eso fue una de las cosas que derrocó o quitó a Satanás del lugar donde estaba allá con el Señor. La Biblia dice que Satanás se enalteció. Mire lo que dice la Biblia. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjese, dice el Señor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El Señor nos está hablando y nos está poniendo el ejemplo de lo difícil que es para el orgullo, pero lo que el Señor lo detesta.
Satanás se enorgulleció y eso lo hizo que el Señor lo sacara de allá del cielo. Pero eso que se llama orgullo es uno de los obstáculos más grandes que tenemos como seres humanos para poder reconocer nuestra condición de pecado. O sea, que hemos fallado, que somos pecadores. Sí, Proverbios 21:4 dice la Biblia: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Mire, la gente orgullosa olvida que todo es de Dios y que todo depende de Dios. La gente orgullosa vive en enemistad contra Dios por el orgullo. El orgullo hace que uno viva en enemistad contra Dios. Es una enfermedad, hermanos. Esa es la naturaleza humana, aleluya, de algo que está en nosotros que se llama orgullo, que solamente la gracia de Dios puede curar. Sí, el orgullo es idolatría. El orgullo busca que se le reconozca y que se le alabe a la persona en lugar de buscar la gloria para Dios. El orgullo hace que la persona se olvide de que todo depende de Dios. Por eso le digo que para que podamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios, necesitamos desprendernos del orgullo. Mire, el orgullo, dice Santiago, que esto es lo que hace. El orgullo hace que la persona se olvide de que depende de Dios y piensa que depende de ellos mismos. Mire, dice Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Oiga, como si ellos pudieran manejar el día de mañana a su antojo, teniendo o pensando que tienen esa seguridad. Pero miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, en otras palabras, le está diciendo el Señor, o nos está diciendo el Señor, ¿cómo sabes que vas a vivir mañana? ¿Cómo sabes que mañana vas a poder estar viviendo? Y luego continúa diciendo, dice, aquí es donde tenemos que reflexionar, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se da cuenta, mi hermano? Continúa leyendo, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Por eso le digo, si usted va a reconocer sus pecados, si usted va a reconocer que necesita la gracia de Dios para que el Señor le ayude a resolver ese problema y se pueda librar de la pandemia del pecado, necesita quitarse el orgullo y vencer el qué dirán, vencer aquellas cosas que le van a detener para que reconozca que está mal y que ha ofendido a Dios de alguna manera. Mire, la Biblia dice que hubo gente que se compungieron de corazón. Sí. En nuestro texto para esta lección dice que aquella multitud que escucharon al apóstol Pedro, dice que se compungieron de corazón. Mire, cuando escucharon el primer sermón apostólico predicado por el apóstol Pedro, fíjese, con mucha urgencia le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban ahí. Fíjese, dice la Biblia, al oír esto, o sea, después de que escucharon el sermón del apóstol Pedro,
Dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se da cuenta? Fíjese bien esto. El sermón que predicó el apóstol Pedro probó en ese tiempo, cuando él predicó, le probó a la gente que lo que se hablaba del Señor, su venida a este mundo, se había cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús, nuestro Señor, Él era el Mesías que se había prometido. Y miren lo que pasó. Esa palabra de que se compungieron de corazón quiere decir que ellos reconocieron su condición en que estaban. Les dio tristeza conocer la condición en que se encontraban. Mire, Dios les abrió las mentes para que, no solamente para que ellos se compungieran de corazón, no, sino para que hubiera en ellos una tristeza profunda. Mire, estas personas, quizás los que estaban escuchando el sermón, quizás muchos de ellos no estuvieron involucrados directamente en la crucifixión del Señor Jesucristo, pero las palabras del apóstol Pedro les abrió el entendimiento para que miraran su condición de pecadores. ¿Por qué? Porque cuando ellos escucharon el sermón y se dieron cuenta que el Señor era el Mesías, y se dieron cuenta y supieron de lo que había sufrido, lo que había padecido y de que él había sido crucificado, entendieron perfectamente el significado de por qué fue crucificado el Señor Jesucristo. Mire, que no solamente sirvió para estas palabras para que se compungieran los que participaron en la crucifixión, no, sino también a todos aquellos como nosotros, pecadores, que sabían que eran pecadores, así como un día muchos nos hemos dado cuenta que hemos sido pecadores. Mire, cuando ellos reconocieron su culpa, sintieron la necesidad de saber cómo podían arrepentirse y comenzar a cambiar sus vidas. Por eso ellos le preguntaron luego a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles, le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se da cuenta? Ese reconocimiento de su condición con respecto a que se miraran el pecado que tenían, los llevó a que se compungieran de corazón y inmediatamente le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hacemos ahora? Sintieron tristeza y, sintiéndose culpables, desearon profundamente hacer lo que tuvieran que hacer. Por eso preguntaron: ¿qué haremos? Hermanos, amigo, amiga que me escucha, eso es lo que el Señor está tratando. Que reconozcamos nuestra condición de pecado. Esa es la actitud que Dios busca en aquellos que desean acercarse a Él, que buscan su perdón, su misericordia. Esta es la actitud, aleluya, que marca el principio del proceso de una conversión a una persona, una conversión al Señor, una conversión verdadera al Señor Jesucristo. Sí, hermano, hermana, la Biblia dice, mi mano hizo todas estas cosas en Isaías 66:6, ahí lo tiene. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, cuando con humildad reconocemos nuestra condición, hermanos. Cuando con humildad reconocemos que somos pecadores. Mire, hermano, hermana, esto es tan importante. Reconocer nuestra condición del pecado o que somos pecadores va más allá de reconocer o diferenciar entre lo que es bueno y malo. Va más allá que eso. Esto implica aceptar en lo profundo de nuestro ser
que somos culpables por haber quebrantado los mandatos, los preceptos de Dios. Sí, es cuando nosotros reflexionamos profundamente, algo profundo, no superficial, porque hay mucha gente que se arrepiente nomás de aquí para afuera. Hay gente que dice que está arrepentida, pero por las circunstancias solamente. Usted se va a dar cuenta. Va a haber mucha gente en este tiempo de la pandemia que van a andar buscando a Dios y van a andar buscando y buscando por allí, pero ya nomás que pase la pandemia y que las cosas ahí más o menos se pongan más o menos bien, se van a olvidar de Dios. Pero no así aquellos que verdaderamente reconocieron su condición de pecado y que esta pandemia, esto que está pasando, los llevó a reflexionar y a meditar con profundidad, ¿verdad? Bueno, esa reflexión que nos lleva a buscar un cambio. Hermanos, cuando nos damos cuenta de que nuestro estilo de vida no solamente nos tenía alejados de Dios, sino que también ofendía a Dios. Mire, hermano, hermana, reconocer quizás ha de ser una de las cosas más difíciles. Reconocer nuestra condición puede ser que sea una de las cosas más difíciles, pero yo creo que cuando del corazón de la persona sale ese reconocimiento y da el primer paso, si usted da el primer paso, Dios le va a ayudar a dar los demás pasos. Mire, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, no solamente sea valiente para reconocer su estado de pecado, sino que también sea valiente para deshacerse de todo aquello que le ha puesto en afrenta delante de Dios, como la vana religiosidad, esas tradiciones insanas, llenas de idolatría, llenas de orgullo, llenas de vanagloria que existen alrededor del mundo. Ojalá que usted pueda reconocer con sinceridad su condición delante de Dios. Lea la Biblia, vaya a la palabra, escuche la palabra de Dios, penetre profundamente, con mucho entusiasmo dentro de la palabra y va a ver que Dios le va a revelar muchas cosas. Ojalá que todo esto de una verdadera reflexión, de una verdadera meditación, de un arrepentimiento o de un reconocimiento genuino de su condición como pecador, realmente le haga sentirse compungido de su corazón, o sea, triste en su corazón. Y ojalá que lo lleve al siguiente paso, que es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento. Esa va a ser nuestra siguiente lección. Creer en Dios es muy importante. Reconocer que somos pecadores es el siguiente paso. Pero el arrepentimiento, vamos a hablar la siguiente clase, para que nos demos cuenta, de acuerdo a la palabra, qué es un verdadero arrepentimiento. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, que Dios les bendiga ricamente. Si puede compartir esta enseñanza, hágalo. Se lo voy a agradecer. Hay alguien que lo necesita. Espero que estén bien. Cuídense. Oren a Dios para que les ayude. Oren también por nosotros. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima.